evidentemente llegamos a esta última clase entrando ya en lo que es el nuevo pacto, ya que es el último pacto que nos encontramos en el progreso de la historia de la redención, el pacto que Dios establece con su pueblo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y después de este nuevo pacto ya no hay otro, porque este pacto es eterno, es perpetuo, está fundamentado sobre mejores promesas, y aquel que es mediador de ese pacto, como nos dice el libro de Hebreos, pues es nuestro Señor Jesucristo, cuya obra ya de sumo sacerdote, cuya obra de sacrificio perfecto es eterna y para siempre, ¿ya? Pero antes de considerar algunas cositas de este nuevo pacto, vamos a tener una palabra de oración y vamos a poner la clase. Que sea nuestro Dios aquel que la bendiga y aquel que la prospere. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, venimos delante de ti y te damos las gracias por el tiempo, Señor, que nos has permitido de poder, Señor, estudiar tu palabra y ver, Señor, cómo tu historia de la redención progresa hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, hasta llegar a este nuevo pacto glorioso, Señor. No un pacto de la letra, sino del Espíritu. No un pacto que mata, sino un pacto que vivifica. Un pacto que es el antiguo, como nos dice tu palabra, era gloria, mucho más glorioso es este nuevo pacto que tú has establecido en nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora bendice, Señor, esta clase, de tal manera que podamos seguir aprendiendo, Señor, y gozándonos, Padre Celestial, en conocerte más a ti. Señor, oramos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, llegamos al pacto final, al nuevo pacto. Y recuerden que una de las cosas que explicamos de la historia de la redención es que la metanarrativa es progresiva, la historia y el tiempo tiene ese progreso orgánico, sincrónico, junto en el tiempo y diacrónico a través del tiempo. Y esta historia progresiva de la redención, toda ella dijimos que era cristotélica o cristocéntrica. Cristo es el centro de la historia de la redención. Cristo es el telos, es decir, es aquel que lo lleva a cumplimiento, que lleva a plenitud toda esa historia de la redención. Por lo tanto, el ideal escatológico que vimos en el primer pacto con la creación en Génesis 1 y 2, el rol adámico de hijo, rey y sacerdote, de sojuzgar y gobernar la creación, extender el reino del Creador, ¿ya? Ese rol adámico que vimos, que seguía en lo que era el pacto con Noé y la creación, que mantenía sobre todo ese pacto en la creación de Génesis 1 y 2, lo que era esas promesas dadas a Abraham, de esa descendencia grande, de esa tierra en la cual su descendencia viviría, moraría y ejercería dominio. Esas promesas que serían llevadas a cabo a través del Hijo de la promesa, que sustentaría sobre sus hombros lo que son esas promesas de redención y de cumplimiento de ese ideal ya en Génesis. Esas promesas que vemos que siguen con lo que es el pacto con Israel, donde Israel corporativamente recogió ese rol adámico de hijo, rey y sacerdote, y mediante esa instrucción de Dios, esa ley, debía básicamente pues ser testigo a las naciones, luz a las naciones, sí, ser un pueblo, un reino de sacerdotes consagrado que ministrase a Dios y mostrase al mundo lo que era básicamente ser un pueblo redimido y consagrado, un pueblo de pacto, un pueblo que vivía en ese nuevo Edén, para decirlo de esta manera, una tierra que fluye leche y miel, con Dios morando en medio de ellos, como recuerdo del Edén y como imagen de lo que tenía que venir. Ya ese pacto, cuando llegamos precisamente a David, donde ahora nos encontramos que todo esto es básicamente personificado en la figura del Hijo y Rey, que será fiel a su Dios, será fiel al Padre, y mediante esto se extenderá la instrucción a todo lo que son las naciones, a todo lo que es el ser humano. Pues bien, todo ese progreso de la redención y todo esto que hemos ido viendo a través de los pactos acaba evidentemente cumpliéndose en lo que es el nuevo pacto. Un nuevo pacto que consideraremos primeramente desde el punto de vista del Antiguo Testamento, ya como es anunciado, aunque veremos ciertas cosas también evidentemente en el Nuevo Testamento. Pero lo primero que vamos a mencionar es un poco de la nomenclatura de lo que es la terminología de nuevo pacto en el Antiguo Testamento.
Y después consideraremos ese nuevo pacto desde lo que es el profeta Jeremías. Ya les diré por qué lo consideramos desde el profeta Jeremías, porque aparecen otros muchos profetas. Aparece en Isaías, ¿ya? Aparece en Amós, aparece en Ezequiel, aparece en Oseas, aparece prácticamente en todos los profetas, ¿ya? Pero les diré por qué lo consideramos desde Jeremías. Y cuando lleguemos a Jeremías consideraremos ese nuevo pacto que aparece en Jeremías 31, primero contextualizándolo dentro de lo que es el profeta Jeremías y sobre todo en el tema de exilio y nuevo éxodo, ¿ya? Y después hablaremos un poquito de Jeremías 31 para ver lo que nos dice del nuevo pacto ese profeta, ¿ya? Vamos a la nomenclatura de nuevo pacto cuando vamos al Antiguo Testamento. La verdad es que el Antiguo Testamento utiliza una nomenclatura distinta y diferente para referirse a lo que es el nuevo pacto. Por ejemplo, nos encontramos la expresión pacto eterno. La expresión pacto eterno se utiliza en el Antiguo Testamento, en los profetas como por ejemplo Jeremías 32 y 50, Ezequiel 16 y 37, Isaías 55 y 61. Utilizan esos profetas la nomenclatura de pacto eterno para referirse a lo que es el nuevo pacto. Otra expresión que se utiliza en el Antiguo Testamento y sobre todo en los profetas para referirse al nuevo pacto es pacto de paz. ¿Ya? El nuevo pacto será un pacto de paz, así nos lo describe lo que es Isaías 54, Ezequiel 34. Otra expresión que se utiliza en los profetas, sobre todo en el profeta Ezequiel, para una referencia al nuevo pacto y a lo que Dios hará en el nuevo pacto, es la expresión de la promesa de un corazón nuevo, de un corazón de carne y de un nuevo espíritu que será puesto en el pueblo de Dios. Esto nos lo encontramos en Ezequiel, sobre todo en Ezequiel 11, en Ezequiel 18, pero de manera especial en Ezequiel capítulo 36. ¿Ya? Es el lenguaje de la promesa de un nuevo corazón de carne, de poner el espíritu, un nuevo espíritu que cause que el pueblo obedezca y ande conforme a los mandamientos de Dios. ¿Ya? Es una promesa del nuevo pacto. Es sobre todo lo que Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3 con el nacimiento, nuevo nacimiento, nacer de arriba, nacer del agua y del Espíritu. ¿Ya? Y después nos encontramos evidentemente lo que es la terminología de nuevo pacto. Esto aparece únicamente una vez en el Antiguo Testamento y es el profeta Jeremías quien usa lo que es esa nomenclatura. Esta es la razón por la cual nosotros nos vamos a centrar en el análisis de Jeremías para estudiar un poquito el nuevo pacto, porque es el único profeta en el Antiguo Testamento que utiliza esa nomenclatura de nuevo pacto. Pero no podemos perder de vista, ¿ya? Y esto es algo que quiero que tengan en mente, no podemos perder de vista que aunque en la terminología de nuevo pacto aparezca solamente una vez en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, eso no quiere decir que no sea mencionado más veces, ¿ya? Porque la terminología es varia y distinta. Pacto de paz, pacto eterno, nuevo corazón y nuevo espíritu. Y después hay otra nomenclatura que se utiliza también para eso, ¿ya? Por lo tanto, nos podemos encontrar lo que es ese nuevo pacto, por ejemplo, en Isaías 54 y 55, ya toda esta sección va precisamente de lo que es ese nuevo pacto, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a centrar en Jeremías. Después de haber mencionado un poquito lo que es la nomenclatura de lo que es el nuevo pacto en el Antiguo Testamento, vamos ahora a centrarnos en lo que es el libro de Jeremías. Y en el libro de Jeremías, como les he mencionado, ya nos encontramos lo que es la única mención de la expresión nuevo pacto, ¿ya? Y esto nos lo encontramos en Jeremías capítulo 31. ¿Ya? Es precisamente aquí donde se menciona que Dios hará un nuevo pacto, el cual va a ser un pacto distinto con el pacto que Dios hizo con los padres ya en el pasado. Es en Jeremías 31, a partir del versículo 31, se nos dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya aquí en el versículo 31 de Jeremías 31 nos encontramos esa mención de haré nuevo pacto. Ahora bien, antes de considerar ciertas cosas de ese texto, es importante que contextualicemos lo que es el anuncio en el Antiguo Testamento del nuevo pacto dentro del contexto de Jeremías, porque es el libro que vamos a tocar, donde lo vamos a ver el nuevo pacto, pero también dentro de un tema importante que nos sirve de contexto para entender el nuevo pacto.
y es básicamente el contexto o el tema de el exilio y el nuevo éxodo. Ese tema de exilio, nuevo éxodo, va a ser importante. Es algo que aparece en los profetas, sobre todo, nos lo encontramos en el profeta Isaías, nos lo encontramos en el profeta Jeremías. Ese tema de exilio y nuevo éxodo va a ser central o importante para que entendamos lo que va a suceder en el nuevo pacto. Cuando vamos a Jeremías, sobre todo Jeremías 31, que es donde encontramos la mención y la narración de ese nuevo pacto. Ese Jeremías 31 tiene que ser colocado dentro de lo que es el contexto del ministerio del profeta Jeremías y dentro de la estructura literaria de su libro. De esta manera, cuando analizamos lo que es el nuevo pacto en Jeremías 31, deberemos verlo primeramente cómo encaja dentro del ministerio que Dios le dio a ese profeta y cómo el libro de Jeremías está estructurado en cierta manera con una estructura que nos permite ver básicamente ese ministerio que le fue dado en ese tema de exilio y retorno del exilio en un nuevo éxodo. Fíjense, cuando vamos a Jeremías 31, que es donde vemos el nuevo pacto, Jeremías 31 forma parte de una sección en el profeta Jeremías que coge sobre todo los capítulos 30 y 31, que se ha descrito, se ha definido como el libro de la consolación o el libro de esperanza. En esa sección, a partir del capítulo 30, empieza lo que es mensaje de consolación para el pueblo de Dios. Es muy similar cuando llegamos al profeta Isaías, sobre todo a partir del capítulo 40, donde empieza también lo que es mensaje de consolación para el pueblo de Dios, donde Dios llama a su pueblo a través del profeta Isaías, en Isaías 40, y les dice: consolaos, consolaos, pueblo mío. En el capítulo 40 de Isaías, versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y ahí empieza mensaje de consolación para el pueblo de Dios en Isaías, que ese mensaje de consolación va a estar centrado sobre todo en que esa Sión que es corrupta y que habrá sido llevada al exilio, va a ser una Sión restaurada, y va a ser restaurada por medio de la obra del siervo sufriente. Allí en Isaías nos encontramos las canciones del siervo sufriente, que el siervo sufriente, el siervo de Jehová, será el agente que Dios utilizará para que en un nuevo pacto, que aparece en Isaías, escrito sobre todo en el capítulo 54 y 55, pues esa Sión en cierta manera será restaurada, el pueblo será restaurado en una vuelta del exilio que acabará en una restauración, en unos nuevos cielos y en una nueva tierra. Pues eso nos lo encontramos también en Jeremías. En Jeremías, a partir del capítulo 30, empieza esa sección del libro de consolación o del libro de esperanza. Y cuando vamos al ministerio que Dios le dio al profeta Isaías, al profeta Jeremías, nos damos cuenta de en el capítulo 1 se nos describe lo que es el llamado de Jeremías y la misión o el carácter del ministerio que Dios le dio a ese profeta. En el capítulo 1 y versículo 10 de Jeremías se nos dice lo siguiente: mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Bueno, menudo ministerio Dios le dio al profeta Jeremías. Le dice que le puso sobre las naciones y los reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Menudo ministerio le dio. A ver quién llamaría a un ministro así a la iglesia. Que le ha llamado para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar. Pero también nos dice que le ha llamado para edificar y para plantar. Por lo tanto, fíjense que ese es el carácter del ministerio y del llamado profético de Jeremías. Y esas ideas de arrancar y destruir, edificar y plantar, siguen la estructura del libro de Jeremías. O dicho de otra manera, el libro de Jeremías es estructurado para que veamos cómo ese llamado de arrancar y derribar, de edificar y de plantar, es visto en el ministerio del profeta. Por tanto, la estructura del libro nos permitirá ver precisamente esto. Pero cuando vamos al libro de Jeremías, los primeros 24
capítulos están destinados ¿a qué? Están destinados a anunciar la destrucción y la ruina de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jeremías lo que va a anunciar es que Jerusalén evidentemente va a ser destruida y quedar en ruinas por el imperio babilónico cuando llegue el momento del exilio. Y sabemos que Jeremías es aquel profeta que anuncia lo que es la venida del exilio, pero él mismo vivió básicamente ese exilio terrible, por eso después escribió lo que es el libro de Lamentaciones. Ya se le ha llamado al pobre Jeremías, se le han colgado el San Benito a Jeremías del profeta llorón. ¿Ya? Pero la verdad es que tenía razones para llorar Jeremías, ¿ya? No solamente por la situación del pueblo de Jerusalén, sino por esa ruina que iba a venir sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Dios, a raíz básicamente de que el pueblo de Dios iba a ser llevado al exilio. Y los primeros 24 capítulos de Jeremías se centran precisamente en ese arrancar y destruir. Es el anuncio profético de que Jerusalén será arrancada, será derribada, será destruida precisamente por ese juicio del exilio. ¿Ven cómo entra aquí el tema del exilio? ¿Ah? Les he dicho que va a ser esencial para entender lo que es el nuevo pacto. Después llegamos al capítulo 25, que en Jeremías el capítulo 25 sirve más o menos de unión entre las dos grandes partes del libro de Jeremías. ¿Ya? Es un capítulo de transición entre las dos grandes partes. Y después llegamos a los capítulos del 26 al 29. Que esos dos capítulos, bueno, estos capítulos del 26 al 29 identifican a Jeremías como un profeta verdadero de Dios. Y lo distinguen del resto de profetas. El resto de profetas que lo que hacían era anunciar paz, paz y paz. ¿Ya? No iba a venir destrucción, no iba a venir nada que destruir, nada que arruinar, nada que derribar, ¿ya? Nada que desplantar, nada de eso. Anunciaban paz. ¿Ya? Y lo que distingue básicamente en esos capítulos a Jeremías de esos falsos profetas es que él anunciaba verdaderamente la palabra de Dios, el mensaje de Dios, es decir, ese mensaje de destrucción y de ruina para Jerusalén y el pueblo de Dios, porque iban a ser llevados al exilio. ¿Vale? Después de esos capítulos, del 26 al 29, donde se identifica a Jeremías como profeta verdadero de Dios, entramos entonces al capítulo 30 y 31, de que los capítulos del 30 al 33 empieza ese libro que les he dicho, el libro de consolación o el libro de esperanza, donde Dios va a decir a su pueblo de que su última palabra no va a ser palabra de juicio, sino que va a ser palabra de restauración. ¿Ya? Eso nos lo encontramos en los profetas, nos lo encontramos en Isaías, nos lo encontramos en Amós. ¿Ya? La última palabra de Dios no va a ser palabra de juicio para su pueblo, sino que va a ser palabra de restauración. Por lo tanto, aquí está la cuestión. ¿Ya? Esa palabra de restauración dentro de el juicio de Dios, que es el exilio, esa palabra de restauración va a ser palabra de vuelta del exilio. Es decir, la consolación para el pueblo de Dios es que el juicio del exilio no va a ser lo último, sino que Israel va a ser vuelto de ese exilio y Jerusalén va a ser restaurada. Esa vuelta del exilio, y esto lo introduzco ya, esa vuelta del exilio va a ser explicada en Jeremías y en otros profetas con imágenes de un nuevo éxodo. Eso es muy importante. La vuelta del exilio va a ser palabra de consolación para Israel y esa vuelta del exilio va a ser descrita como un nuevo éxodo. Por lo tanto, Dios obrará un nuevo acto de redención sobre su pueblo. Así como obró el éxodo de Egipto, ahora Dios devolverá a su pueblo del exilio en un nuevo acto de redención y salvación. Dios volverá a mover su brazo fuerte para redimir a su pueblo en un nuevo éxodo y devolverlo del exilio. ¿Sí? Por lo tanto, esto es lo que nos vamos a encontrar en esa segunda sección de Jeremías, el capítulo 30 al 33, que es ese libro de consolación, que es cuando aquí entra en función el ministerio de Jeremías, no para destruir y derribar, sino para edificar y para plantar. ¿Sí? Entonces, ahora fíjense que cuando vemos ese anuncio ya de lo que es la vuelta del exilio, fíjense que hay tres textos clave
para comprender la relación, y eso es lo que quiero que vean, para comprender la relación entre el exilio y nuevo éxodo. ¿Ya? Y ver esa relación de exilio, nuevo éxodo y el nuevo pacto, ¿ya? Antes de que lleguemos a Jeremías 31. Y esos textos están repartidos a lo largo de todo el libro de Jeremías. Uno de ellos es Jeremías 4, los versículos del 1 al 2, que nos permite ver esa relación entre exilio y nuevo éxodo. Jeremías 4 del 1 al 2 nos dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Fíjense lo que ya empieza a anunciar aquí Dios. Ya estamos en el capítulo 4, por lo tanto es la sección de derribar y destruir de Jeremías. Ya es la sección donde anuncia ese juicio y ruina para Jerusalén y el pueblo a raíz del exilio que va llegando. Pero Dios llama a su pueblo y les dice: si os volviereis a mí, ¿ya? Si os volviereis de vuestras abominaciones y quitareis estas abominaciones delante de mí. Fíjense que al final de estos versículos dice: entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. ¿Ya? Básicamente esa frase es reflexiva. Es decir, no es que las naciones serán benditas, sino que las naciones mismas se declararán benditas en él y se gloriarán en su Dios. Pero ¿qué es lo que nos muestra básicamente esos versículos? Nos muestran que, fíjense, cuando Israel retorne a una reacción de lealtad y fidelidad con Jehová, entonces las naciones igualmente serán benditas. Es decir, habrá también en cierta manera un retorno de esas naciones a Dios. Eso lo vemos también en Jeremías 12. En Jeremías 12, los versículos del 14 al 17, dicen lo siguiente. Dicen: así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo: vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar a Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de la raíz y destruyéndola, dice Jehová. Fíjense que en el versículo 14 habla del retorno del exilio, pero no solamente para Judá, sino también para el resto de naciones. Y en el versículo 15 se declara también que el resto de naciones, al igual que Judá, tendrán en cierta manera su propia vuelta del exilio. Por lo tanto, Judá será igualmente arrancado en el versículo 14. En el versículo 15 las naciones también serán arrancadas, ¿ya? Pero tendrán también de vueltas del exilio. Por lo tanto, eso es algo que aparece en los profetas y en todos ellos. Aparece en Isaías, en Jeremías, en Amós, ¿ya? No solamente Israel volverá del exilio, sino que las naciones también volverán del exilio. Hay un volver de Israel y hay un volver de las naciones. Y en esa vuelta de Israel y en esa vuelta de las naciones, básicamente Dios restaurará a su pueblo. Fíjense que en Jeremías 16 vuelve a mencionarse algo así. En Jeremías 16, los versículos 14 al 18 se nos dice: no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volverá a su tierra la cual di a sus padres. He aquí, yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo el monte, y por todo collado, y por las cavernas, y por los peñascos. Fíjense que aquí el mensaje del exilio y del nuevo éxodo lo vemos claramente expuesto en los versículos 14 y 15. Y es repetido en el versículo 16 con una figura, ¿ya? Que es la figura prácticamente de los pescadores. Pero si leen los versículos 14 y 15, fíjense cómo el retorno del exilio aquí es descrito
con imágenes del Éxodo. Fíjense. No obstante, aquí viven días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, ¿ya? Y los volverá a su tierra. Por lo tanto, la imagen del Éxodo aparece ahí. El retorno, ya el retorno de Israel del exilio, dice, no se dirá como los días que hizo subir a Israel de la tierra de Egipto. Es decir, el retorno del exilio será un éxodo mayor que el éxodo del exilio. Será un nuevo éxodo mucho mayor. Y en ese retorno del exilio, ¿qué es lo que hará Dios? Básicamente, pues retornará a las tribus del norte, retornará a las tribus del sur, ya los devolverá a su tierra en ese nuevo éxodo. Y algo que los profetas nos mencionan una y otra vez es que cuando ese retorno se produzca, las naciones serán también benditas y retornarán de ese exilio a Dios. ¿Ya? Eso es algo que es constante en los profetas. Por lo tanto, fíjense que hay una relación entre el exilio, ¿ya? Y el retorno del exilio como un nuevo éxodo. En ese retorno del exilio, Dios restaurará a Israel, Dios restaurará las naciones y serán restauradas como un solo pueblo en ese nuevo éxodo. La cuestión, la pregunta que surge aquí es ¿cuándo esto se producirá? ¿Cuándo esto se llevará a cabo y cómo se llevará a cabo? Y la respuesta es Jeremías 31. Y es precisamente la respuesta en Jeremías 31 que es el nuevo pacto. Dios realizará esto en un nuevo pacto concreto y específico, que es lo que podemos leer en Jeremías 31 a partir del versículo 31. ¿Ya? Y vamos a leer estos versículos. Jeremías 31, del 31 hasta el versículo 35. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Fíjense, mis hermanos, que aquí se describe lo que es el glorioso nuevo pacto. Fíjense que en el versículo 31 se nos dice, he aquí vienen días, dice Jehová. Esa expresión en los profetas, he aquí vienen días, es realmente una expresión que se llama una expresión escatológica, es decir, anuncia los postreros días o los últimos días. ¿Eh? Y lo que describe Dios es que aquí hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Lo importante aquí es describir básicamente quién es esa casa de Israel y esa casa de Judá. Pero eso en cierta manera lo haremos al final, ya que son las partes que están involucradas en ese pacto. Pero fíjense que nos describe cómo va a ser ese pacto. En el capítulo 2 nos dice que el pacto no será como el que hizo con sus padres. Exactamente a cuál se refiere. Lo está diciendo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, ese pacto básicamente que se hizo con Israel. No será como ese pacto que los sacó de Egipto, porque invalidaron mi pacto aunque fui marido para ellos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el pacto con Israel? En Éxodo 24, cuando se ligaba lo que era a dos partes del pacto con una misma sangre, ¿ya? La sangre queda derramada sobre el altar y la sangre queda derramada sobre las 12 columnas, y les expliqué que esa imagen era una imagen de matrimonio. Bueno, aquí aparece que Dios dice, aunque fui un marido para ellos, invalidaron mi pacto. Por tanto, aquí Dios dice, el nuevo pacto que haré no será como ese nuevo pacto cuando los saqué de Egipto y llegaron a Sinaí y Dios entró en pacto con ellos. ¿Cómo será ese pacto? Bien, en el versículo 33 nos describe básicamente cómo será ese pacto. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Ese pacto dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, la ley
ya no será algo externo al pueblo de Dios. La ley no será algo que quedará escrito en tablas externas para el pueblo de Dios, sino que ahora la ley de Dios será algo que estará escrito en la mente y en el corazón mismo del pueblo que forma parte de ese nuevo pacto. Por tanto, será un pueblo que de alguna manera habrá sido cambiado de adentro hacia afuera y que su voluntad, por estar la ley de Dios escrita en su mente y su corazón, su voluntad y su capacidad será la voluntad y la capacidad de poder obedecer, complacer y vivir lealmente y fielmente a su Dios en ese nuevo pacto. ¿Ya? Ellos me serán por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, esta es la fórmula del pacto. Yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero Dios hará algo más. Dice, no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Es decir, en ese nuevo pacto, porque Dios habrá grabado la ley en su mente y en su corazón, no habrá necesidad de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no haya necesidad de profesores para enseñar el nuevo pacto, porque si no, mis hermanos, estoy perdiendo el tiempo aquí en todas estas clases, ¿ya? No se refiere a esto, sino que se refiere de que en el pueblo de Dios, todos aquellos que formen parte del pueblo del nuevo pacto, será un pueblo que conocerá verdaderamente a Dios. Es decir, habrán sido transformados, su mente y su corazón habrán sido grabados con la ley de Dios, y todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios conocerán íntimamente y redentoramente a su Dios. Grandes y pequeños. ¿Por qué? Porque Dios habrá hecho algo con ellos, nos dice aquí. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Por tanto, habrá un perdón completo de los pecados de aquellos que forman parte del pueblo del nuevo pacto. Por eso, el nuevo pacto será un pacto eterno. Será un pacto irrompible. El primer pacto o el antiguo pacto, ese pacto que fue hecho con los padres cuando los sacó de Egipto, Israel fue infiel, rompió ese pacto. Pero el nuevo pacto será un pacto que tendrá perdón completo de pecados. Por lo tanto, el pecado ya no será aquello que romperá el pacto, porque habrá sido plenamente borrado, limpiado y perdonado. ¿Ya? Cuando esto suceda, ¿ya? En el tiempo del nuevo pacto, eso será cuando Dios devolverá básicamente a su pueblo y a las naciones del exilio. ¿Eh? Los profetas muestran que el retorno del exilio no terminó con la vuelta física a la tierra. ¿Por qué? Porque el exilio fue el juicio por el pecado del pueblo. Por lo tanto, el fin del exilio se da cuando los pecados del pueblo son totalmente perdonados. Isaías lo describe, Jeremías lo describe. Muy bien. Pues ese nuevo pacto con lo que ha descrito aquí será precisamente cuando se producirá finalmente ese nuevo éxodo que devolverá al pueblo de Dios y a las naciones, ya a Israel y a las naciones, las devolverá del exilio en un nuevo y último acto de redención, en el cual Dios grabará su ley en el corazón de ellos, serán su pueblo, conocerán a su Dios y sus pecados serán plenamente perdonados. ¿Eh? Evidentemente, mis hermanos, cuando leemos esto y vamos tomando otros elementos de lo que es el Antiguo Testamento, esa expresión de pondré mi mente en su mente, mi ley, y las escribiré en su corazón, Ezequiel 36 toma esto precisamente como que Dios dará un corazón de carne, cambiará el corazón de piedra y dará un corazón de carne. Y Ezequiel dice, pondré mi espíritu, Ezequiel 36, en ellos y causaré que anden conforme a mis estatutos y a mis mandamientos. Eso es lo que el Nuevo Testamento toma en Juan 3 como el nuevo nacimiento. Dios hará algo nuevo de aquellos que forman parte de ese pacto y grabará su ley en sus corazones, y ahora aquellos regenerados y nacidos de nuevo tendrán una nueva voluntad y una nueva disposición. Todos conocerán a su Dios y sus pecados serán plenamente perdonados. La cuestión aquí es, ¿con quién Dios hace ese nuevo pacto?
Porque aquí se nos describe con la casa de Israel y con la casa de Judá. Bueno, esta respuesta la encontramos cuando vamos al Nuevo Testamento. Ya les he dicho que los profetas ven que ese retorno del exilio no solamente será de las tribus del norte y de las tribus del sur de Israel, sino que también las naciones volverán básicamente de su exilio. Por lo tanto, en ese nuevo pacto va una restauración del pueblo de Dios en un solo y único pueblo. ¿Ya? Todos van a estar involucrados en ese retorno del exilio, en ese perdón de pecados, en ese nuevo pacto. Cuando vamos a lo que es el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que el Nuevo Testamento coge el lenguaje de ese nuevo pacto. Y por ejemplo, nos encontramos en lo que es Mateo 26, ¿ya? Mateo 26, del 26 al 28, dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Lucas 22:20 dice lo siguiente: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotras es derramada. Fijaros, mis hermanos, que aquí Jesús está con sus discípulos. Le está diciendo que esa sangre, esa copa, es la sangre del nuevo pacto que es derramada por mucho. Aquellos discípulos, aunque eran básicamente judíos, cuando vamos al nuevo pacto son el génesis del nuevo pueblo de Dios. El génesis del pueblo del nuevo pacto. Esos discípulos van a ser los que van a estar en el día de Pentecostés, van a recibir ese espíritu, Pedro va a predicar y muchos van a llegar a lo que es básicamente arrepentimiento a los pies de Cristo Jesús por esa predicación del Evangelio y por ese espíritu básicamente que es dado. Fíjense que cuando vamos después a otras cartas, a las cartas del apóstol Pablo, Efesios, ¿ya? De dos pueblos hizo uno, Romanos, ¿ya? Ese olivo y esos injertos que son injertados básicamente en el olivo. Pero si hay un libro por excelencia que nos muestra el cumplimiento de ese Jeremías 31, es el libro de Hebreos. Cuando vamos al libro de Hebreos, o mejor dicho, al sermón de Hebreos que fue y acabó siendo una carta, ¿ya? Nos encontramos que en Hebreos tiene la cita más larga del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y es precisamente la cita de Jeremías 31. Hebreos 8, 9 y 10 conforma una única sección, y es toda la sección que tiene que ver con el Nuevo Pacto. Si van a Hebreos 8, se van a dar cuenta de que en Hebreos 8, del capítulo 8, del versículo 8 al versículo 13, se cita Jeremías 31. El Jeremías que hemos básicamente analizado y mencionado. Y cuando vamos al capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 16, vuelve a mencionarse una parte de lo que es Jeremías 31, 33, que es precisamente parte de ese nuevo pacto. Por tanto, Hebreos 8 y Hebreos 10 abre y cierra con lo que es el anuncio básicamente del nuevo pacto. Y eso básicamente es dicho ¿a quién? Es dicho a aquellos creyentes a los cuales el autor se está dirigiendo. Por lo tanto, el autor ve cumplido ese nuevo pacto anunciado por Jeremías a aquellos creyentes a los cuales se está dirigiendo. Un nuevo pacto que básicamente en el libro de Hebreos, ¿ya? Es un nuevo pacto que es inaugurado por la persona de nuestro Señor Jesucristo y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, cuando comparamos Hebreos 8 y Hebreos 10, es importante que cuando vamos a Hebreos 8, versículo 10, podemos leer que dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Hebreos 10, 16 ya menciona básicamente lo mismo. Este es el pacto que haré con ellos. Después de ellos, dice el Señor, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora bien, si vamos a Hebreos 8, versículo 10, fíjense que se nos dice, básicamente la cita es la misma de Jeremías 31. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Eso es lo que menciona Hebreos 8, 10.
Pero cuando vemos a Hebreos 10:16, omite lo de la casa de Israel. Dice, este es el pacto que haré con ellos. ¿Ya? ¿Por qué no menciona o no cita exactamente, ¿ya?, con la casa de Israel? ¿Por qué dice ellos? Básicamente porque el autor entiende de que aquí ese nuevo pacto que anunció Jeremías con la casa de Israel y con la casa de Judá, ahora el autor de Hebreos lo ve cumplido con ellos, lo ve cumplido con aquellos que son depositarios y beneficiarios de la obra redentora de Cristo Jesús. Porque es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo aquel que inaugura con su sangre ese nuevo pacto, y Él es el mediador por excelencia de ese nuevo pacto. Un nuevo pacto que se basa en la persona de Cristo, su obra, y un nuevo pacto que es mediado a todos aquellos que por la gracia de Dios y por fe en Cristo Jesús son redimidos y pasan a formar parte de las bendiciones de ese nuevo pacto y del pueblo del nuevo pacto. Y es precisamente ese nuevo pacto que, mis hermanos, acaba con todo lo que es esa historia de la redención, o al menos el progreso que hemos visto. ¿Ya? Ahora todo eso anunciado a lo largo de la historia de la redención acaba cumpliéndose en Cristo Jesús y en ese nuevo pacto. Él lo inauguró y nuestro Señor Jesucristo será aquel que en su segunda venida acabará consumando ese reino de gloria, ese reino de justicia, ese reino de paz, para que aquellos que por la gracia de Dios formamos parte de ese pueblo en ese nuevo pacto eterno, gocemos finalmente de ese ideal escatológico que nuestro Señor Jesucristo sí inauguró y cumplirá, esos nuevos cielos y esa nueva tierra, esa esperanza que tenemos todos aquellos que en Cristo Jesús hemos creído. Mis hermanos, hasta aquí lo que es el curso de teología bíblica. Simplemente decirles que el examen va a ser muy fácil, no se asusten, ¿ya? Simplemente serán ideas básicas, categorías básicas, ¿ya? No espero que se hayan quedado con todo. Lo que sí espero es que el curso al menos les haya dado una visión general de cómo esa historia de la salvación progresa en las páginas de las Escrituras y cómo vemos que hay una unidad y coherencia en esa historia, como toda ella nos lleva a Cristo Jesús, y que al menos nos hayamos podido quedar con algunas categorías básicas que nos permiten unir esa historia, ¿ya? Unas categorías básicas que van progresando a través de esos pactos que son esa columna vertebral que nos organiza la historia de la salvación. Si tienen esas categorías, hijo, rey, sacerdote, imagen y semejanza de Dios, esas categorías de tierra, promesa, simiente, todas estas cosas les van a ayudar poco a poco a ir uniendo lo que es esa historia a medida que van trabajando, la van meditando y la van estudiando. Así que espero que, mis hermanos y hermanas, este curso les sea de bendición para su vida y sobre todo sea de bendición para aquellas iglesias en las cuales pertenecen. Mis hermanos, la teología bíblica es algo que no solamente es para la academia, sino que debe ser para la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo debe conocer la maravillosa historia de salvación que nuestro Dios nos ha dejado revelada en las sagradas páginas inspiradas de la Biblia. ¿Ya? Hay un himno que dice, cuéntame la historia, ¿ya? Cuéntame la historia, la maravillosa historia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos contar y lo que la Iglesia debe conocer. Tristemente hay mucho desconocimiento de cómo encaja la historia de la salvación, de cómo es una única historia que progresa. Hay desconocimiento incluso dentro del campo evangélico, mis hermanos, así que es función suya, por la gracia de Dios, con lo que han aprendido, dársela a conocer, seguir meditando y estudiando en ella y dársela a conocer en la congregación para que sea de edificación para ellos, para que Dios la use para formar a Cristo Jesús en todos y cada uno de nosotros y para que al final redunde para la gloria y la honra de nuestro Dios. Vamos a acabar esta clase y este curso con una oración, mis hermanos y hermanas. Nuestro Dios, queremos darte las gracias porque has permitido, Señor, en este tiempo que pudiésemos estudiar, Señor, lo que es la historia de la salvación. Tu maravillosa historia, Señor. La historia que va de una primera creación a una nueva creación, de un jardín perdido a un jardín ganado por la redención de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque conocemos el fin de esa historia.
Y conocemos, Señor, que todo se cumplió, Señor, en Cristo Jesús, y Él será aquel que lo consumará cuando vuelva. Y qué grande, Señor, es el gozo que tenemos de que podemos esperar, Señor, de que algún día, Señor, moraremos en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra, bajo el sol de justicia que será nuestro Señor Jesucristo. Por eso solamente podemos pedir, como acaba la gran historia de la salvación, Señor, ven pronto. Señor, yo te pido que este curso haya sido, Señor, de bendición y edificación, Padre Celestial, para aquellos estudiantes que han tomado, Señor, este curso. Señor, que lo básico, Señor, haya quedado en sus mentes y en sus corazones, Señor. Y tú lo uses, Señor, para que sigan creciendo en el conocimiento de tu palabra, que sigan creciendo en tu gracia. Tú lo uses, Señor, para que el cuerpo de Cristo sea edificado y para que al fin, Señor, tú recibas la gloria. Cristo sea exaltado, Cristo sea glorificado, Cristo sea proclamado. Señor, te lo pedimos y sigue bendiciendo, Señor, estos cursos, este campus, Padre Celestial, que en tu mano lo ponemos. Recibe la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.